Pero existe la clasificación de Miller. A ver. La clasificación de Miller es importante aún. Ustedes pueden diagnosticar aún con la clasificación de Miller, pero es importante hacerla en detalle de esta forma. La clasificación de Miller, que se utilizó por casi 20 años, tiene 4 clases. Uno, cuando la recesión gingival no va más allá de la línea bucogingival y las papilas están presentes. Cuando ustedes vean sus pacientes, evalúen papilas. Vean si las papilas están presentes al 100%, ya que las papilas indican el pronóstico de una cobertura. Si un paciente tiene recesión y me dice a ustedes, tengo sensibilidad al frío, al tomar cosas frías, y ven recesiones generales, pueden proponer cubrir esa recesión sin siquiera hacer la cirugía todavía, pero le pueden decir que se puede cubrir si es que al mirar las papilas están al 100%. Primero les acabo de decir, si ven pacientes con recesiones y tienen las papilas al 100%, la cobertura radicular, la cobertura de esa recesión puede ser al 100%. Si es que los dientes están en el arco, o sea, no hay apillamientos, ¿cómo se pone el apillamiento en el periodograma? Zigzag. Fuerte. Zigzag de color Azul. Azul. Zigzag de color rojo es caries de problema o con problema periodontal. Bien. Si yo tengo entonces dientes que no tienen apillamiento, papilas al 100% y hay recesiones, entonces el paciente que puede cumplir esa recesión. Vamos a decir 2 condiciones importantes para poder cumplir. Entonces, la clase 1 de Miller dice: tengo una recesión que no va más allá de la línea bucogingival. Todos saben que está claro que es la línea bucogingival, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? No. ¿Sí, sí o no? ¿Sí o no? ¿Estás seguro? La línea bucogingival es la donde termina el tejido melanizado, donde termina la parte de la encía de vida. Esa es la línea bucogingival. Si la recesión no va más allá de la línea bucogingival, es una clase 1. Obviamente tengo las papilas al 100%, como lo dije, como acabo de decir. Clase 2. La recesión va más allá de la línea bucogingival, pero las papilas están 100% presentes. ¿Puedo cubrir la recesión? Sí, porque las papilas están 100% presentes. Recuerden eso. Si yo tengo una evaluación de un paciente con recesiones y veo que sus papilas están ocupando toda la columna, todo el espacio, puedo cubrir la recesión. Entonces, clase 1 y clase 2 de Miller es cuando las papilas están 100% presentes. La diferencia es la extensión. En clase 1, la recesión no pasa la línea bucogingival. En clase 2, sí pasa la línea bucogingival. Clase 3. Miren la diferencia. Aquí ya no hay papilas. Si me viene un paciente así con recesiones y con pérdida de papila, no puedo garantizar que puedo cubrir la recesión, porque ya hay pérdida de papila. La importancia entonces de las papilas. Clase 3. Hay una recesión gingival que puede ser antes de la línea bucogingival o después de la línea bucogingival, pero hay ya pérdida de papilas. Según Mayo, la clase 1 y clase 2, ¿qué tipo es?
Clase 1 de Cairo. Y según Cairo, esta clase 3, ¿qué tipo es? 2. Y según Cairo, esta clase 4 que tiene que hablar sería 3. Miren la relación que existe entre las dos clasificaciones. Clase 4 de Miller, hay recesión gingival, pero la papila está prácticamente perdida, no hay papila. Y si hablo de papilas, tengo una clasificación de papilas. Miren, porque en este ciclo, ustedes tienen que ser expertos en diagnóstico antes de tratar a los pacientes. Papilas, tengo que tener. Tres puntos de referencia para el diagnóstico de papila. A ver, este punto que está acá es el punto de contacto proximal. Este que está acá. Es una vista frontal y lateral de la misma pieza. El primer punto de referencia es el punto de contacto proximal. Pueden ir el examen para que les pongan que son los puntos. El primer punto es el punto de contacto. Están teniendo los tres puntos de referencia para diagnosticar papilas. Segundo punto de referencia, este que está acá. ¿Quién lo define? Vamos, define. Muy bien. El punto más coronal del límite a medio sedentario proximal. Ese es el segundo punto de referencia. Y el tercer punto de referencia, el punto más apical, tenemos los tres puntos de referencia. Repito, los tres, para que todos estén claros. Punto de contacto proximal. Segundo punto. Punto más coronal del límite a medio sedentario proximal. Tercer punto de referencia. Punto más apical del límite a medio sedentario vestibular. Son los tres puntos de referencia para entrar a la clasificación de Dennis-Tauber. Primer paso. Si la papila se encuentra aquí, en esta área, si hay pérdida de papila y está en el punto de contacto proximal y el punto más coronal del límite a medio sedentario proximal, es una clase 1. Clase 1, como la veo acá, clase 1, clase 1. Eso es clase 1 de pérdida de papila de cadena. Que la papila se encuentre en esta área. Clase 2. Cuando la papila se encuentra entre estos dos puntos, el punto más coronal del límite a medio sedentario proximal y el punto más apical del límite a medio sedentario vestibular. Cuando la papila se encuentra en esa área, es una clase 2 determinada. Y ahí está. Este es un ejemplo clínico. Un paciente que viene con esta papila lo puedo diagnosticar como clase 2 determinada. ¿Okay? ¿Y cuándo es clase 3? Cuando la papila se encuentra por debajo del límite del punto más apical del límite a medio sedentario vestibular. Cuando la papila se encuentra en esta área, o sea, por debajo de ese punto, es una clase 3, como esta de acá. Esta es una clase 3 de acá. Y habíamos dicho que existe una clase 4 de papilas. ¿Quién se acuerda? Si alguien me escuchó. Si lo dije. Pregunta del examen. Van a buscar cuáles. Ahora sí la primera. Una de mis preguntas que lo dije. Está bien, me he dicho. Clase 4 de Tarno, ¿cuál es? Nada, no vamos a con nadie para que ustedes lo analizar. ¿Nadie? ¿Nadie? Siento decepcionado, nadie me escucha.
están acá presentes, nada más. Voy a hacer un poco más por ello. Bien, en la clasificación de la enfermedad periodontal y las condiciones que pueden afectar al periodonto, también existen las lesiones cervicales no cariosas, estas que están acá, que pueden ser provocadas por diferentes motivos: trauma de cepillado, traumas oclusales. Estas lesiones no cariosas, como las afecciones, las molecularidad, pueden generar una condición que afecte al periodonto. La carie cervical, dijimos que en el telegrama se pone como un fisaje por dolor, que genere inflamación del tejido blando, es una condición que puede afectar al periodonto. Esto es un diagnóstico periodontal. ¿Y cuál sería el verdadero diagnóstico periodontal de esta lesión? Sería condición que puede afectar al periodonto, lesión cervical caries. A nivel de la pieza, caries. Ese es el diagnóstico periodontal. Y en el anterior programa, un zigzag de color rojo. ¿Esto lo han visto? ¿La explicación de Choquet? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la relevancia? Si viene un paciente con hipersensibilidad, les dicen, tomo agua fría, me duele, o tengo mucha sensibilidad. Ese paciente puede tener expuesta la dentina. Existe, según esta clasificación, relación del esmalte y cemento en total contacto, o puede que el cemento esté encima del esmalte, o puede que haya un espacio entre los dos. Eso yo no lo veo. El paciente viene con sensibilidad y yo no sé si puede tener una exposición de dentina. Entonces, aquí viene un dato clínico. Si un paciente con recesiones gingivales les dice: tengo mucha sensibilidad. El doctor me dijo que mire papilas, me dijo que mire que los dientes estén alineados. Si veo que está todo eso, le voy a decir que le cubro la recesión y me va a pasar la sensibilidad. ¿Eso se puede proponer al paciente? No, porque yo no puedo determinar si la dentina está expuesta. Por más que cubra la recesión, no puedo garantizar que la sensibilidad desaparezca. Entonces, cuando vean pacientes, nunca les digan que puede desaparecer la sensibilidad cubriendo las recesiones. ¿Está claro? Solo la cobertura de recesiones es estético, 100% garantizado si las papilas están presentes y los dientes están en el área. Más que pase la sensibilidad, puede que sí, puede que no. ¿Ok? Porque yo no veo esto clínicamente. Miren lo que pueden lograr cubriendo recesiones y que se mantenga en el tiempo. Un paciente que vino así, con injertos de tejido conectivo, mejora el fenotipo, y se mantiene estable conforme pasan los años. Entonces, la mejora del fenotipo es una realidad, solo hay que diagnosticarlo bien. Y hay que motivar al paciente. Miren el biofilm que tiene este paciente. Ustedes creen que si el paciente no se motiva, no baja el índice general, ¿puede llegar a esto? No lo hace. Tengo que lograr motivar al paciente en la fase 1, a que se cepille, a que domine el beneficio. Los pacientes con fisura gamma-paradigma pueden entrar al diagnóstico periodontal, sí, porque ellos tienen una condición: la pérdida del fondo de surco o la pérdida del estímulo. Tengo que diagnosticarla, sí, porque esta alteración es una condición que puede afectar al periodonto. ¿Cómo así? No hay tejido queratinizado. Todo es mucosa. Y si no hay tejido queratinizado, no hay protección.
empieza a haber riesgo de inflamación, riesgo de reabsorción ósea, porque no tengo un buen frenillo. ¿Qué más? Otra cosa. El frenillo es diagnóstico periodontal. Sí. Aquí está el dato. Pregunta de examen para que despierten y levanten toda la cabecita. Frenillo superior. Si yo tengo una distancia de la punta de la papila a la base del frenillo de 4.4 milímetros o menos, tengo que diagnosticar como frenillo en posición aberrante. Y está direccionado a hacer una cirugía de frenillo. Eso estamos haciendo mucho en cuarto año, en los comienzos. Tienen que diagnosticar, puede ser tan fácil como es que tienen su récord de semestre. Para diagnosticar entonces peritomías y posición aberrante en el superior, la punta de papila y la base del frenillo, la distancia debe ser 4.4 o menos. Y en el inferior, 5.6 o menos. ¿Okay? Para decir que es una posición aberrante del frenillo. Tiene todo lo que preocupa del frenillo, o sea, no es así, creo que la ventaja del frenillo mucho más que lo que es. No hay una clasificación, pero sí la podemos diagnosticar. Y se ve un frenillo corto para que la comunidad no está diseñada. Eso se hace exactamente. Agrandamiento gingival por medicamentos. Dígame 2 medicamentos que provocan agrandamiento gingival. Nifedipina. Levanta la mano, a ver. Uno, por favor. Aquí, adelante. El costado de la delegada. Ciclosporina. ¿Cómo? Ciclosporina. Uno. ¿Y otro? Fenitoína. Otro. Nifedipina. Nifedipino. Otro. Amlodipina. Muy bien, también puede generar agrandamientos, pero también puede generar que haya pigmentaciones elánicas. Sí, también puede. Muy bien, esto que tienen aquí es un paciente con ciclosporina. La ciclosporina es para pacientes trasplantados. Este agrandamiento es una condición que puede afectar al periodonto. Sí, porque si es que hay este agrandamiento, el biofilm se puede introducir en el surco y va a ser complicado que el paciente lo retire. Y si se queda ahí, va a haber problemas de inflamación gingival, que empieza con gingivitis y puede terminar en gingivitis. Este diagnóstico de acá tengo que evaluar bien, porque puede ser un diagnóstico de pseudobolsa. Recuerden, en el periodontograma, el primer valor del cuadrito, recesión es positivo y pseudobolsa sobre tratamiento es negativo. Negativo, acuérdense. La distancia de imagen gingival al límite cementario, en este caso, es negativo. ¿Se acuerdan? Vamos a acabar la clase. Repito que lo es negativo y es el único valor que puede ser negativo en el periodograma. ¿Ok? Bien. Seguimos. Peeling, pigmentación gingival. Son pigmentaciones raciales, pero también puede estar condicionado por el cigarrillo, la nicotina y el alquitrán. ¿Qué causa? Ya activan, pero la nicotina y el alquitrán en sí, ¿qué provocan las células de defensa? Primero, vasoconstricción periférica. Segundo, alteración de la quimiotaxis de los polimorfonucleares, o sea, de las células de defensa. ¿Okay? Y si hay esta alteración de polimorfonucleares, hay alteración en la parte de la vasoconstricción periférica, las células al no defender están provocando que haya mayor susceptibilidad
susceptibilidad a la pérdida por nicotina negativa. ¿Ok? Entonces, paciente fumador, por eso, dentro de los grados, está paciente con menos de 10 cigarrillos, grado B, paciente con más de 10 cigarrillos, grado C. Aparte de eso, los anticonceptivos orales también pueden provocar esas pigmentaciones melánicas. ¿Qué células provocan estas pigmentaciones melánicas? Melanocitos. ¿Dónde se encuentran? ¿En qué estrato principalmente se encuentran los melanocitos? Basal, principalmente en estrato basal. ¿Cuánto demora la célula en pasar del estrato basal al estrato córneo? Un mes. Por eso es que el epitelio demora en cicatrizar un mes. Pasan 4 semanas para que cicatrice el epitelio un mes. Y el tejido conectivo, porque es muy diferente el epitelio que conectivo. Si les acabo de decir que el epitelio demora un mes, porque los queratinocitos demoran un mes en pasar del estrato basal al estrato córneo, ¿cuánto demora el conectivo en cicatrizar? 2 meses promedio. ¿Y el hueso? 6 meses promedio. Todo eso es importante para que ustedes sepan la cicatrización realmente cuando hagan una cirugía o un tratamiento periodontal. Saber los términos de los tiempos de cicatrización. Eso es lo que los diferencia de los técnicos. Eso es lo que los diferencia de otros. Eso es amar, que sepan la base, que sepan por qué lo hacen. No que agarro con anestesia y empezar. No, es un remedio biológico. Eso es lo que tienen que saber. Trauma cruzado primario y secundario. Trauma cruzado primario, ya que sigue cuando no hay bolsillo, y secundario cuando hay bolsillo. Otras condiciones que pueden afectar al periodonto, que no sea periodontitis, y ya está dentro también de las condiciones que pueden afectar al periodonto, como ve acá, fracturas de raíces que no generen bolsillo, que no generen lesión endoperiodontal, pero que están ahí. No hay lesión endoperiodontal en esta fractura, no hay periodontitis en esta fractura. Bien, es una condición que puede afectar al periodonto, lo tengo que proteger. Perlas del esmalte. Si identifico una perla del esmalte a nivel distal de la segunda variedad superior, lo tengo que proteger. Y acá está la pregunta del examen que les dije la semana pasada. Ya no se llama espacio biológico, si no se llama, ahí está. ¿Qué va a pasar? Cuando hay un sondaje periodontal en este espacio biológico, que ya no se llama espacio biológico, un término nuevo, tengo que medir. Primero tengo que saber la diferencia entre dos términos: sondaje periodontal y ondaje. ¿Qué es el sondaje? Porque ustedes dejan caer en el surco gingival. ¿Con qué fuerza? 20 a 25 gramos de fuerza, o sea, del peso de la sonda periodontal. Eso es sondaje. ¿Y qué es ondaje? Cuando agarro la sonda y la introduzco hasta el tejido óseo. Voy a ver cómo es eso. ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿O en qué momentos hago esto? Cuando, por ejemplo, hay una caries septal y tengo que recuperar lo que actualmente disminuyó, lo que van a leer, si tiene que ser de señalar espacio biológico. Tengo que recuperar el espacio biológico. Esta medida de la base de la caries al hueso tiene que ser siempre clínicamente 3 milímetros. Es decir, el espacio biológico es 3 milímetros clínicos, histológicos 2.5. Según nueva evidencia científica, 2.38. ¿Ok? Miren cómo va cambiando. Y va a depender de la población también. Puede cambiar otra población con otro valor. Pero clínicamente, cuando ustedes quieran recuperar espacio biológico,
es 3 milímetros. Porque si no lo tienen, se inflama la encía. Si no lo tienen, las coronas, las curaciones que hagan acá, se van a estar inflamando. El paciente va a decirte, ¿por qué siempre sangra si no me cepillo ahí? ¿Por qué está inflamado si no te cepillo bien? Es que no has mantenido el espacio biológico. Un ejemplo de un paciente con una caries mental, zigzag de color rojo, en el electrograma, y miren, esa caries es un fracturial, hago contaje para evaluar los 3 milímetros que debería tener. Ahí, miren, no hay espacio biológico. No hay. Si hago así un tallado o una curación, la corona está invadiendo el espacio biológico, la curación está invadiendo. ¿Qué pasa? Se inflama. Empieza el paciente a tener inflamación, sangrado. Usted dice, ¿pero por qué? Es porque no porque el paciente está haciendo una mala higiene, sino porque no está manteniendo el espacio biológico. ¿Qué tienes que hacer? Anestesia, anestesia y bajas el receptor a 3 milímetros. Pone la corona y nunca más se inflama a menos que se descuide su piel. Eso es lo que tenemos que tener claro: espacio biológico que actualmente tenemos. Alargamiento de corona clínica es un diagnóstico, la parte de pérdida o alargamiento minimal. Sí, el alargamiento de corona es un tratamiento. Puedo pasar de coronas o dientes muy pequeñitos a hacerlo con las medidas no profesionales estéticas. Hay faltas sustraídas, pero se ha logrado hacer la parte minimal. ¿Okay? Pasar de una situación así a una situación así. Después del alargamiento, el paciente se ha diagnosticado con alargamiento minimal. Finalmente, para terminar, implantes. ¿Es diagnóstico? Si le decimos paciente con implantes, ¿es diagnóstico periodotal? Sí. La nueva clasificación toma en cuenta los implantes dentales. Y si yo encuentro inflamación superficial, va a ser denominado mucositis. Y si encuentro pérdida ósea alrededor del implante, periimplantitis. En dientes, la mucositis sería icteritis. En dientes, la periimplantitis sería periimplantitis. Las bacterias son las mismas. Son 4 bacterias, como les dijeron la semana pasada. La remina, los escuché. Bacterias pneumopatógenas son las mismas que provocan la periimplantitis. Es decir, si un paciente tiene diagnóstico de periodontitis y viene por implantes, hay un riesgo de periimplantitis. Cuando yo digo que es periimplantitis, igual que en dientes, pero hay un valor de cambio. Primero, porque coincide, sangrado al sondaje, coincide. Esto de aquí es importante para diagnosticar problemas periimplantarios o problemas periodontales. Y luego de eso veo la radiografía. Si en la radiografía veo el implante, esta partecita del implante se llama módulo cristal. Esto es pilar. El implante es acá. Si veo que la distancia del módulo cristal al hueso en pérdida es 3 milímetros o más, punto a favor para decir que es periimplantitis. Ya tengo sangrado sondaje, ya tengo 3 milímetros de pérdida ósea periodontálica o más. Y último, que la profundidad del sondaje sea de 6 milímetros o más. Es decir, 5 milímetros se considera normal en implantes. Hasta 5 milímetros. En algunos casos, en algunos pacientes que no tienen ningún tipo de especificidad de eso, y eso está describido, es un bolsillo. ¿Cuál? Es una radiografía sanitaria. Ahora, hay tipos de implante que la
lesión es mancha, que no se puede producir una línea que vas a identificar, pero empiezas a tener los problemas. Entonces, esas características se parecen al nutriente. Sí, no son iguales. Repite, profundidad sondaje de 6 milímetros o más. ¿Qué más? Radiográficamente, 3 milímetros o más de pérdida de hueso, desde el módulo que está hasta el hueso. Esto es de la radiografía. Y último, salgado al sondaje. Es decir, repite, en dientes, un sondaje de 3 milímetros es considerado normal. En implantes, hasta 5. Cambia las fibras en los implantes, la disposición de fibras, el tejido radiológico es diferente. Muy bien. ¿Alguna pregunta?